Licenciada, muy buenas noches a todos los participantes. Damos la bienvenida a la licenciada Julia Jiménez Echenique con este tema de la masterclass para el diplomado en trastornos del espectro autista. También a los participantes recomendar, en caso de los micrófonos y si tienen alguna duda o consulta, levantar la mano. También colocar todos sus nombres completos para que podamos tomar en cuenta lo que es la asistencia para la certificación. Licenciada, la sala es toda suya, bienvenida. Bueno, muchas gracias, gracias por la invitación. Un gusto estar aquí presente para compartir con ustedes este tema. Es un tema, bueno, como ustedes saben, las masterclass pues, van al grano, son temas concretos sobre la importancia del equipo interdisciplinario en intervención de rehabilitación en personas con TEA. Como me han presentado los compañeros de la ESAM, mi nombre es Julia Jiménez, yo soy de España, pero vivo aquí en La Paz, Bolivia, desde hace 13 años y yo soy licenciada en terapia ocupacional. Y dentro de mis funciones está la de ser la responsable académica y docente en la carrera de terapia ocupacional de la Universidad Mayor de San Andrés. Y realmente en la clínica se está viendo que ahora está en boca de todos a nivel de rehabilitación el tema del trastorno del espectro autista, que es precisamente de lo que vamos a hablar y también para luego comentarles a ustedes detalles sobre el diplomado. Bien. eh, a modo de breve introducción, los trastornos del espectro autista, que como ustedes saben se les llama TEA, son una disfunción neurológica crónica con una fuerte base genética, ¿no? Aunque es verdad que se están estudiando muchas de las interacciones que tiene el entorno en el momento del embarazo hacia las madres, ¿no? El otro día estaba justo leyendo algunos estudios que hay sobre, por ejemplo, que el índice de TEA y de PCI, me llamó mucho la atención, era muy alto en madres que habían estado embarazadas viviendo cerca, muy, muy cerca de una gasolinera, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos metales en suspensión, el respirarlos de una forma permanente durante los 9 meses, se está estudiando, ¿no? que pudiera tener una correlación con el desarrollo del bebé. También mujeres que trabajan en el área agrícola, donde hay pesticidas, ¿no? Permanentemente en el aire, o por supuesto también en el ámbito metalúrgico y minero. Entonces, se están viendo las influencias del entorno, pero por supuesto hay, ¿no? una base genética porque, como ustedes saben, estos trastornos se presentan en etapas tempranas y hay una triada que es la triada básica, ¿no? que define el TEA, que es la triada de Wing, que quiere decir que son tres disfunciones que están presentes en todos los casos del espectro, que son dificultades a nivel de interacción social, a nivel de comunicación, el segundo, y a nivel de flexibilidad en el razonamiento y comportamientos. Esto está en el DSM-4, la versión revisada, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que los niños que están dentro de este trastorno del espectro autista, entre los que está el autismo, que generalmente tiene más dificultades del lenguaje, el síndrome de Asperger, también está el síndrome de Rett, ¿no? Y otros. Todos ellos tienen problemas a la hora de interactuar con otras personas, a la hora de comunicarse verbalmente, sobre todo, y tienen como comportamientos muy estereotipados, muy rígidos y problemas para adaptar sus comportamientos al entorno, ¿no? Esto es lo que es la competencia social. De decir, bueno, a ver, ¿qué está pasando aquí? Pues cómo me tengo que comportar yo en base a esta situación, ¿no? La competencia social. Por supuesto, el grado de gravedad, la forma y edad de aparición va a variar de un individuo a otro. Por eso nosotros no hablamos ya de personas con autismo, siendo que además esta es una subcategoría dentro de los trastornos del espectro autista, sino hablamos de este espectro, ¿no? Un espectro en el sentido de que es un amplio abanico de presentaciones diagnósticas y que tienen todos esta triada de Wing como común. Bien, perdón, es que no.
abrí el WhatsApp para pincharle al link y se ha quedado abierto y suena por ahí y me distraigo. Bien, entonces, repasado brevemente esto que ustedes ya se lo saben, un poquito por ponernos en contexto de lo que es el TEA, vemos que tiene una heterogeneidad etiológica, ¿vale? Y hay algunos factores de riesgo. Por ejemplo, tener un hermano con TEA es un factor de riesgo. Por eso hablábamos al principio de que si bien se están estudiando factores del entorno que hubieran podido afectar al feto durante el embarazo, se ha visto que igualmente hay una fuerte condicionante genética. Defectos de nacimiento asociados con malformaciones del sistema nervioso central o disfunciones, incluyendo el PCI. Esos son factores de riesgo. Es muy importante clarificar esto, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un factor de riesgo y una causa? A la causa el efecto, ¿vale? Es decir, la causa es la situación que antecede a una determinada patología o situación clínica de forma total y claramente relacionada. Mientras que los factores de riesgo son situaciones que aumentan mis probabilidades de tener una determinada patología, una determinada condición, pero que no se constituyen como causas. Es decir, que aquí yo tengo 2, 4, 6, 7, ¿vale? 7 factores de riesgo. Yo puedo tener los 7 factores de riesgo y no tener TEA. Porque si bien aumentan mi probabilidad y a nivel preventivo es bueno saberlo, porque cuantas menos probabilidades tenga, como todo en la vida, mejor, no son condicionantes claros que van a tener como efecto esta patología, ¿vale? Bien, otro de los factores de riesgo, aclarado que no son causas, son padres con historia de esquizofrenia, psicosis, trastornos del estado de ánimo. Volvemos otra vez al componente genético, en este caso no del trastorno del espectro autista per se, pero sí de psicopatologías como las que se están definiendo ahí. Uso de valproato durante el embarazo. Tener ciertas afecciones genéticas, como el síndrome de Down, el síndrome del X frágil, de Rett, ¿no? Rett, como ustedes saben, se da exclusivamente en niñas y es muy poco frecuente. Está asociado también a la discapacidad intelectual. Distrofia muscular, esclerosis tuberosa, neurofibromatosis y edad gestacional al nacimiento inferior a 35 semanas o nacer con muy bajo peso. Hay situaciones también que condicionan la salud de la madre gestante que pueden llevar a este bajo peso. Por ejemplo, el fumar. Entonces ven que son situaciones bastante diversas, algunas más de índole genético, algunas más de índole em, contextual, ¿no? Pero que todas ellas, reitero, tienen que ver con un aumento de las probabilidades, no así con una causa, ¿ya? En todos los casos, como decíamos, se va a presentar la tríada de Wing, porque estos niños tienen dificultades para interactuar. Incluso en el caso del síndrome de Asperger, que dentro del espectro autista, digamos, serían los que tendrían menor grado de dependencia, ¿no? Los que serían más funcionales, incluso ellos tienen problemas para interactuar socialmente, para comunicarse, ¿no? Tienen un repertorio muy restringido de intereses y comportamientos. Esto hace que en la interacción diaria con estos niños o con estas personas con TEA, pues su forma de proceder resulte un poco bizarra. Ya sabemos que nuestra sociedad pues, no está tampoco muy abierta al pluralismo y la inclusión, lamentablemente. Entonces, cuando algo se sale un poco de lo que nosotros entendemos que es normal y bueno, pues se tiende a la discriminación, ¿no? Entonces, por eso muchos de estos niños pues tienen problemas de inclusión educativa también, que es un tema importantísimo que se tiene que desarrollar, ¿no? Cómo podemos nosotros como profesionales facilitar la inclusión de este niño a nivel escolar, a nivel familiar, a nivel social y, por supuesto, a futuro a nivel laboral, ¿no? Hemos dicho que como tiene un gran componente genético, incluso del entorno durante la gestación, va a aparecer en los primeros años de vida y, bueno, pues las manifestaciones van un poquito variando. Es también muy importante entender este tema de que a veces me lo preguntan a mí. ¿El TEA es una discapacidad? Gran pregunta.
¿no? Y entonces la respuesta a esto es depende. Porque en realidad, o sea, yo sé que ahora mismo hay tantos movimientos a favor de las personas con TEA, asociaciones de padres, programas, centros, ¿no? Que ahora le dicen que es una condición, ¿no? O una situación de la neurodiversidad, ¿no? O la de la neurodivergencia, pero nos olvidamos del concepto en sí mismo de discapacidad. Es decir, ¿qué es la discapacidad? Vamos a definirlo así. La discapacidad es la necesidad de tener el apoyo de una tercera persona para realizar las actividades de la vida diaria. Eso es tener una discapacidad. Yo necesito ayuda de una tercera persona para realizar mis actividades de la vida diaria, básicas, instrumentales y avanzadas, ahí también dependiendo de la edad, soy considerado una persona con discapacidad. ¿Vale? Entonces, no toda deficiencia o todo trastorno o toda alteración conlleva una discapacidad. Nosotros sabemos que hay personas con trastorno del espectro autista, sobre todo generalmente en su mayor proporción pertenecientes al síndrome de Asperger, que trabajan, estudian, que trabajan y que pueden incluso vivir independiente. Algunos de ellos pueden llegar a tener familia. Entonces, esas personas obviamente no tienen una discapacidad porque no necesitan la ayuda de terceros para realizar sus actividades de la vida diaria. Ahora, dentro del trastorno del espectro autista, un niño con autismo, ¿no? Que son las clasificaciones dentro del TEA, no verbal, con un repertorio restringidísimo de intereses y comportamientos, con unas estereotipias muy evidentes, que necesita muchísimo apoyo. Porque claro, desde el primer momento en el que yo soy no verbal, ahí se me limita mucho el tema, ¿no? Ya solamente con ese primer aspecto. Si necesita tantísimo apoyo para desenvolverse en las actividades de la vida diaria, entonces sí tiene una discapacidad. Entonces, ¿el trastorno del espectro autista es una discapacidad? No, no, es una condición de neurodesarrollo que puede, en ciertos casos, dependiendo de su gravedad y de la forma de aparición, derivar en una discapacidad, siempre y cuando limite a la persona para realizar de manera independiente las actividades de la vida diaria. Si no la limita, no conlleva una discapacidad. No es una discapacidad en sí misma, pero puede llegar a conllevar. ¿Vale? Esto es muy, muy importante de entender. Además de la triada de Wing, tenemos otra sintomatología que es importante entender, pero vamos a ahondar primero un poquito en esta triada, ¿vale? Decíamos que la interacción social está alterada. Esto se ve desde bebés, ¿no? Porque no hacen contacto visual, tienen expresiones y gestos limitados, ¿no? A veces incluso cuando son muy bebés se les hace pruebas del oído, porque tú les llamas, ¿no? Juanito, Juanito, y Juanito y no, parece que no te oye, ¿no? En realidad es que no está atendiendo a esa demanda a nivel de interacción social. Y en niños muy pequeños también falta de interés en ser ayudados, falta de habilidad para iniciar o participar en juegos, o juega en solitario, ¿no? Y cuando hay una serie de relaciones sociales formales de hola, ¿cómo estás? O le dan la mano, le dicen que pase, pues puede tener comportamientos inapropiados a estos intentos de interacción, ¿no? Entonces, dentro de la tríada de Wing, cuando hablamos de la interacción social alterada, incluso en bebés y niños pequeños ya se está viendo que tiene esta dificultad para relacionarse con otras personas. El segundo de los puntos de la tríada de Wing tiene que ver con la comunicación verbal y no verbal alteradas, ¿vale? No usan el lenguaje verbal y o corporal. Ojo que cuando estamos hablando del lenguaje corporal, gestos, miradas, disposición del cuerpo, gesticulación, manual, gesticulación de la cara, estamos hablando de la comunicación no verbal. Pues ni la verbal ni la no verbal en muchas ocasiones resulta adecuada. De hecho, en muchas ocasiones también, sobre todo en lo que es la subcategoría de autismo, pueden tener incluso no desarrollado el lenguaje verbal, ¿no? Pueden iniciar el desarrollo del lenguaje en el primer año y en algunos casos hay regresiones, ¿vale? Y en otros casos pues hay más bien un retraso generalizado. De hecho, en muchas clasificaciones se le considera como el retraso generalizado del desarrollo.
porque hay, ¿no?, también retrasos en todos los aspectos del lenguaje y de la comunicación, ¿vale? Y si es que el lenguaje está presente, que esto es algo más común en el síndrome de Asperger, que además no suele estar correlacionado con discapacidad intelectual, yo sí tengo lenguaje, pero no lo uso para iniciar una conversación, por ejemplo, ¿no? O no lo uso para indagar, ¿no? O sea, lo uso lo estrictamente necesario y a veces lo uso de una manera, como les decía, un poco bizarra, ¿no? Por ejemplo, esto de la ecolalia. Le digo, hola, ¿cómo estás? Y me dice, hola, ¿cómo estás? ¿No? O sea, repite lo mismo que digo yo. Esa es la ecolalia. Sí tengo lenguaje a nivel verbal, pero o sea, resulta como poco funcional, ¿no? También pueden confundir los pronombres personales, ¿no? O hablar de una manera muy repetitiva y poco funcional de un mismo tema. Esto se correlaciona con la restricción de intereses que vamos a ver a continuación. Y hay anormalidades en la prosodia que es toda esta forma paralingüística de la comunicación, ¿no? La velocidad, el tono, las inflexiones de la voz, el volumen. Entonces, todo esto también se les dificulta, ¿no?, a la hora de comunicarse. Entonces, no es solamente si habla o no habla, sino también vamos a ver si acompaña la comunicación verbal a aquello que él dice y también la prosodia. Pueden utilizar un lenguaje estereotipado y repetitivo. Y como la tercera de los síntomas de la tríada de Wing está la restricción de intereses, comportamientos estereotipados y repetitivos. Entonces, hay uno o dos o pocos más como patrones muy estereotipados y restrictivos de intereses, ¿vale? Entonces, ellos, sobre todo cuando son más pequeños, tienen como una insistencia muy exagerada en una misma actividad o en una misma rutina. Y si esto se les descoloca, ellos se descolocan, ¿no? O sea, ellos, digamos, tienen alteraciones conductuales ante este cambio, ¿no?, de estas rutinas estereotipadas. Tienen una escasa tolerancia a la frustración. Por eso se habla de que es muy importante estructurar el ambiente de las personas con TEA y si va a haber algún cambio, avisarles con la suficiente anticipación. En el caso de los niños, por ejemplo, para estos cambios se utilizan recursos como las historias sociales, hechas con pictogramas, ¿no? También a nivel de comportamientos hay manierismos motores estereotipados y repetitivos, por ejemplo, el aleteo, ¿no?, que es algo muy común en TEA. Entonces yo decía, aparte de la tríada de Wing, que son estas tres alteraciones que acabamos de ver, que tienen que ver con la interacción social, la comunicación y las conductas estereotipadas, tenemos otras más. Por ejemplo, la respuesta inusual a estímulos, ¿vale? Hay determinados estímulos visuales, táctiles, olorosos o gustativos que ellos no procesan adecuadamente. Desde el modelo de la integración sensorial de Jane Ayres se estudió esto y se vio que, bueno, y según la bibliografía, pero la mayoría habla de que casi el 50%, o sea, la mitad de los niños con TEA tiene un déficit o una disfunción en la integración sensorial, es decir, que no procesan adecuadamente la información que proviene de los órganos de los sentidos y como no la procesan adecuadamente a nivel central, no pueden trabajar con ella para emitir respuestas adaptativas. Por eso, uno de los pilares fundamentales de la intervención con TEA es precisamente el modelo de la integración sensorial, porque muchas veces van a ser hipersensibles o hiposensibles a determinados estímulos. Aparte de los 5 estímulos sensoriales que todos conocemos, vista, oído, gusto, olfato y tacto, Jane Ayres nos dice que hay dos otros que son fundamentales, que son el propioceptivo, ¿no?, es decir, la posición de mi propio cuerpo en el espacio, y el vestibular, que tiene que ver con el movimiento. De hecho, ya los ha juntado y es el aparato propioceptivo-vestibular, que es importantísimo para la integración de la información sensorial. También tenemos trastornos del comportamiento, ¿vale? Porque se correlaciona en algunos casos también con un déficit atencional, con problemas de ansiedad que llevan a frustración, agresividad y autoagresión. Cuando esto es muy evidente, muy grave, muy palpable, es cuando más se asustan las familias, ¿no? Pareciera que
Si nos quedamos un poco en la sintomatología previa que acabamos de explicar, bueno, más o menos las familias pueden llegar a sentir que pueden controlar la situación. Pero ya cuando estos trastornos del comportamiento son muy graves es cuando ellos suelen recurrir también a otro tipo de especialistas, sobre todo en lo que es la modificación de conducta. Saben que el modelo ABA es lo que más se lleva ahora a este nivel. Y en cuanto a habilidades especiales, ¿vale? Pueden mostrar habilidades especiales concretas sensoriales, de memoria, de cálculo, música, arte o matemáticas, ¿ya? Em, sobre todo en el síndrome de Asperger, en el que no está correlacionado la discapacidad, correlacionada, perdón, la discapacidad intelectual. Es muy importante cuando nosotros vamos a trabajar con un diagnóstico de los trastornos del espectro autista, especificar si se acompaña o no de déficit intelectual, porque, como les decía, en Asperger no se acompaña, pero en el síndrome de Rett sí, siempre, y en la subcategoría de autismo en un 30% de los casos. Si se acompaña o no del deterioro del lenguaje, esto es muy importante también, porque ahí nos va a determinar mucho, por ejemplo, en el caso del enfoque de inclusión educativa, cuál será el potencial de inclusión, si es que es verbal o no. Si hay una condición médica o genética de base, ¿no? Ya hemos visto que, por ejemplo, el X frágil o el síndrome de Down son alteraciones genéticas que están correlacionadas en cuanto a factor de riesgo también con el TEA, por lo tanto es importante indicar si hay esta condición genética y si hay otros trastornos del neurodesarrollo. Pues es decir, no vale solamente con la etiqueta, ¿no? Síndrome de Asperger, ¿no? Sino que yo tengo que ahondar y especificar también estos aspectos. Y hay una serie de diagnósticos diferenciales que es muy importante realizar, ¿no? Entonces tenemos que, perdón, André R. Condori, gracias. Eso te iba a decir que si podías apagar el microfonito, gracias. En el DSM-5, que como ustedes saben es la clasificación de patologías psiquiátricas básicas, hay tres niveles de gravedad, ¿vale? En el trastorno del espectro autista. Por eso muchas veces te dicen, es TEA grado 1, te dicen aquí, ¿no? O nivel 1, nivel 2. Aquí se utiliza mucho esta clasificación, que me parece interesante. Mm, Puede tener el peligro de como que encasillo a las personas, ¿no? Y por supuesto nunca tenemos que perder la perspectiva del el potencial de mejora que va a tener, pero sirven en el sentido clasificatorio porque un poquito me dicen cómo está a nivel de comunicación e intereses restringidos, ¿no? Entonces, el nivel 3 es, digamos, el más grave, ¿no? Que requiere un apoyo muy sustancial. Si unimos esto a a mi reflexión de antes de si el TEA es una discapacidad, pues si es nivel 3 sí, porque requiere un apoyo muy sustancial en la realización de las actividades de la vida diaria. Es decir, la persona no puede realizarlas sin apoyo de terceros, que es lo que viene a describir básicamente la discapacidad. Esta persona en este nivel 3 tiene déficits severos en habilidades de comunicación social verbal y no verbal, que causan alteraciones severas en el funcionamiento. Inicia muy pocas interacciones y responde mínimamente a los intentos de relación de otros. Es decir, su interacción con las otras personas en todos los contextos ocupacionales en los que esta persona se desarrolla son muy escasos. Además, tiene una inflexibilidad del comportamiento muy compleja, extrema dificultad para afrontar cambios, ¿no? Comportamientos restringidos y repetitivos. Y esto hace que no se pueda desarrollar en todas las esferas porque utiliza gran cantidad de su tiempo, energía e interés en esta conducta restringida. Si ya es nivel 2, requiere un apoyo sustancial, no muy sustancial, ¿vale? Sigue habiendo déficits marcados en habilidades de comunicación verbal y no verbal y hay déficits sociales muy aparentes. Pero aquí sí ya la persona puede iniciar, ¿no? De motu propio, que ese es un poco el kit de la cuestión, las interacciones sociales.
responden a intentos de relación con otros, pero de manera típica o reducida. El comportamiento inflexible, las dificultades para afrontar el cambio u otras conductas aparecen con frecuencia suficiente como para ser obvios. Es decir, tiene inflexibilidad, tiene poca tolerancia a la frustración o poca capacidad de adaptación al cambio, pero no es siempre, pero sí con la frecuencia suficiente como para que digas, bueno, aquí hay algo, ¿no? Como para que los profesores deriven, digamos, ¿no? Y al nivel uno, que puede no estar relacionado con una discapacidad, personas con nivel uno adecuadamente estimuladas y con apoyos para la inclusión han podido desarrollarse sin ayuda de terceros y no constituir, por lo tanto, una discapacidad. Sin apoyos. Las dificultades de comunicación social sí causan alteraciones y muestra dificultades iniciando interacciones, ¿vale? Parece, solamente parece en este caso, como que no le interesa. ¿No? Obviamente no pasa por el interés, no pasa por una condición del neurodesarrollo, pero esa es como la impresión que da afuera, ¿no? Como que pues no le interesa ni charlar ni conocer a nadie, ¿no? Y esta inflexibilidad en el comportamiento causa una interferencia significativa en el funcionamiento en uno o más contextos, ¿vale? Aquí hay que tener cuidado, por eso hay que trabajar en un equipo interdisciplinario para que precisamente esta inflexibilidad del comportamiento no cause una discapacidad, ¿no? No cause una dependencia. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a intervenir ya una vez repasado el trastorno del espectro autista? Tenemos que rehabilitar o habilitar de manera integral, ¿no? Rehabilitar quiere decir que la persona tenía sus capacidades em, y, digamos, por X o Y, en este caso la sintomatología del TEA se ha agravado y queremos recuperar aquello que ha perdido, pero en la mayoría, pero es muy poco frecuente, en la mayoría de los casos, al presentarse el TEA en edades iniciales, vamos a habilitar, es decir, vamos a dotar por primera vez a la persona de las habilidades que necesita para su desenvolvimiento. La rehabilitación integral es aquella que a través de procesos terapéuticos, educativos, formativos y sociales busca el mejoramiento de la calidad de vida y la plena integración de la persona con TEA al medio familiar, social y ocupacional. Entonces, como ven, es un proceso muy grande porque es terapéutico, no tiene que ver con la adquisición, en este caso de la habilitación de las habilidades necesarias para el desenvolvimiento funcional. A nivel educativo, estamos buscando en niños importantísimo la inclusión educativa, a nivel formativo, de educación para la salud, formación de familias, formación de adultos también cuando hayan crecido, y a nivel social, en cuanto a la participación social, comunitaria y ciudadana. ¿Vale? Y para ello vamos a utilizar una serie de acciones. Por ejemplo, promoción de la salud y de la participación, ¿no? No podemos permitir que estos niños y sus familias se enclaustren, se aíslen, ¿no? Hay que buscar que ellos participen, también para que el niño siga adquiriendo habilidades a nivel social y que se reduzca el grado de dependencia. Queremos prevenir la aparición de la discapacidad y que la persona sea lo más funcional y autónomo posible, ¿vale? Preparación para la integración socioocupacional de la persona a futuro. Entonces, estamos buscando, muy importante, la independencia y la autonomía, ¿no? Aquí simplemente hacer un paréntesis, la independencia es, hemos dicho, la realización de las actividades de la vida diaria sin ayuda de terceros, es decir, es lo contrario que la discapacidad, y la autonomía es la capacidad de la toma de decisiones pertinentes para la propia vida. Y aquí yo siempre pongo un ejemplo que me parece muy clarificador. Digamos un adolescente de 16 años, ¿vale? Cualquiera que tengamos en nuestra casa. El adolescente independiente ya tendría que ser. Ya le podemos mandar a la compra, ya se tiene que hacer la cama, ya se ducha, ya utiliza el transporte público, ya utiliza el dinero, ¿no? A nivel instrumental, ya debería poderse cocinar alguito, bueno, ahí ya depende
de la sobreprotección de los padres, pero vamos, que con 16 años ya debería ser independiente, en el sentido de que ya debería no necesitar de la ayuda de terceros para realizar sus actividades de la vida diaria, al menos las básicas e instrumentales. Las avanzadas ya es otro tema porque están asociadas con la vida adulta. ¿Vale? Pero en las básicas e instrumentales, un adolescente promedio de 16 años debería ser independiente, es decir, debería desarrollarse en estas actividades sin ayuda de terceros. Pero la autonomía, que es la toma de decisiones pertinentes sobre la propia vida, ya es otro tema. Porque el adolescente no decide a qué hora comemos, dónde vamos el fin de semana, ni si puede salir o no con los amigos, porque no es adulto. Entonces sí es independiente, pero no es autónomo. Lo que queremos potenciar de manera paralela es tanto la independencia como la autonomía. Que la persona con TEA pueda realizar la mayor cantidad de actividades por sí solo y que también tenga esta capacidad intelectual de análisis, ¿no? Para poder tomar decisiones adecuadas para su propia vida. Cuanto más bajo sea el nivel, ¿no? Sobre todo en el nivel 1, mayor grado de independencia y autonomía podremos alcanzar. Y en los niveles 2 y 3 tenemos que trabajarlo en el máximo de su potencialidad. Para que un proceso de habilitación o rehabilitación sea exitoso, tenemos que conseguir el aumento del nivel de inclusión social, ¿no? Porque ahí es donde vemos que la persona está incluida educativamente, a nivel familiar, a nivel social, ¿vale? Entonces voy a, por ejemplo, utilizar algunos de estos diagramas de flujos, ¿no? Si yo ejecuto el plan de intervención inicial, ¿no? Durante 6 meses, ese plan de intervención a nivel de rehabilitación integral, por supuesto, ha empezado con una evaluación de la que hemos sacado unas conclusiones, en base a la que hemos planteado unos objetivos y hemos seleccionado unas técnicas para la consecución de esos objetivos. Una vez que ya me pongo a aplicar esas técnicas durante 6 meses, puedo hacer una evaluación de seguimiento. Si la evolución no es positiva, si después de 6 meses la consecución de los objetivos planteados en un inicio ha sido muy escasa, voy a ver el análisis del caso para ver qué está causando esto y voy a tomar decisiones de modificación de esa planificación de la intervención. Si la evolución es positiva, según los progresos vamos a ir haciendo ajustes en este plan de intervención y monitoreando, pero podríamos estar satisfechos de que estamos por el buen camino. Bien, vamos a ver el vídeo sobre la intervención interdisciplinaria en TEA. ¿Dónde lo tengo yo? Espérenme un minutito. Aquí estamos, autismo. Perdón, no me acordaba que tenía yo un vídeo aquí. Intervención interdisciplinaria. Historias sociales, autismo, ya. Es que no encuentro exactamente el de intervención interdisciplinaria. Tengo aquí 15 vídeos. Dios mío, ¿a qué me referiría yo con aquello? Bueno, les voy a poner, ya que yo soy de terapia ocupacional, un ejemplo de una intervención desde terapia ocupacional, ¿ya? A ver qué les parece. Ahora no se escucha. Terrible. Otro. Pedidme. Aquí se los voy a poner.
Es que a veces se descargan y no sé por qué se me descargan sin sonido, algo debo hacer mal. A ver, terapia. Aquí está. Ahora sí, disculpen. El terapeuta ocupacional en el servicio de atención temprana en la Asociación de Familiares de Personas con Trastorno del Espectro del Autismo, a pesar de que es una asociación específica del trastorno TEA, sí que tiene que tener en cuenta todas las áreas del desarrollo del niño, desde el área socioemocional, el área de comunicación, el área cognitivo-conductual, el área de motricidad, el área de juego e imitación y por supuesto el área de autonomía. El aula debe estar bien estructurado para facilitar tanto la orientación como la autonomía de los niños. Generalmente partimos de una agenda principal donde vamos a anticipar todo lo que va a ocurrir en los 45 minutos siguientes. Hay un espacio en el que vamos a cantar, vamos a hablar, vamos a bailar y vamos a aprovechar para trabajar tanto la imitación como las habilidades de conversación, habilidades sociales. Luego tenemos un momento de saludo en el que aprovechamos para trabajar función declarativa de ofrecer, de pedir algo, normas de cortesía a la hora de saludar a nuestro compañero. Después tenemos un espacio de trabajo donde tanto el terapeuta como el niño se sientan a la misma altura, uno enfrente del otro, y aprovechamos para hacer hincapié en objetivos orientados al área cognitiva. Otro momento de la sesión es el que dedicamos a trabajar a nivel de autonomía, desde el control de esfínteres, vestido y desvestido, el aseo personal, la alimentación, etc. Y por último tenemos un espacio de juego donde vamos a tratar de ampliar estos intereses y trabajar los distintos tipos de juego, desde juego funcional, juego recíproco, juego de interacción, juego de reglas, juego simbólico. Es importante también destacar que el terapeuta en atención temprana tiene la obligación de coordinarse con todos y cada uno de los profesionales que trabajen o que traten a nuestros niños fuera de la asociación. Y por último, es muy importante el papel de la familia en el desarrollo de sus niños. Su implicación resulta fundamental a la hora de trasladar los objetivos que se consiguen en sesión, trasladarlos a la vida diaria. Como yo siempre digo, las familiares acaban siendo grandes terapeutas. Entonces ahí vemos cómo dentro de la intervención interdisciplinaria está también el tema de, por supuesto, la terapia ocupacional. Uno de los modelos en los que nos vamos a basar, que es importantísimo, es el modelo biopsicosocial, por eso se llama rehabilitación integral, porque tiene en cuenta lo biológico, es decir, lo anatómico fisiológico, lo psicológico, tanto a nivel cognitivo como del aparato psíquico, y lo social, ¿no? Cultural, ambiental, familiar. Entonces, la idea es que el ser humano es esto, es una interacción de lo biológico, lo psicológico y lo social, que a su vez influye y es influenciado por el entorno. Entonces, es en este punto central en el que la rehabilitación integral debe intervenir para dar una atención de calidad a la persona con TEA. En el modelo biopsicosocial, cada sistema influye y se ve influido por el resto de los sistemas, ¿no? Entonces, queremos comprender a nivel global el trastorno del espectro autista. No nos podemos centrar solo en la conducta o solo en lo cognitivo o solo en lo relacional, sino que tenemos que ver la globalidad del sujeto, ¿no? El diagnóstico certero y la elección de una modalidad de intervención dependerá de toda la información que se recopila. Reitero, a nivel biológico, psicológico y social, ¿no? También tenemos que ver cuáles son las habilidades comunicativas del profesional de la salud, ¿no? Y qué tipo de herramientas utiliza. Es muy importante que todos los miembros del equipo, cada uno desde su especialidad, desde su forma de mirar esta patología, podamos hacer un diagnóstico adecuado, completo, integral de la persona con TEA para proponer un tratamiento interdisciplinario también integral, para que nuestra rehabilitación dé los mayores resultados que se puedan, ¿no?
Siempre se habla de que la intervención en TEA tiene que ser temprana, ¿no? Desde los primeros meses de vida, en cuanto se dé el diagnóstico. Generalmente suele ser a partir de 9 meses, 6, 9 meses, e intensa. Incluso se llega a hablar de 20 horas a la semana. Está claro que 20 horas a la semana de terapia no hay quien lo pague. Entonces, generalmente son menos horas con profesionales en atención directa y estos profesionales capacitan a las familias para que luego las familias sigan haciendo la estimulación en casa, ¿no? Vamos a incidir sobre todo en la tríada de Wing, tratando de mejorar la comunicación, la interacción social y la disminución de las conductas reto, ¿vale? Para que el progreso se dé con mayor rapidez, tienen que intervenir varios profesionales, ¿vale? Médico pediatra, neurólogo, psiquiatra, licenciado en psicología, en terapia ocupacional, en fisioterapia, en fonoaudiología, el odontólogo, que obviamente todos necesitamos, también el cuidado bucodental, nutrición, trabajo social y psicomotricidad. Esto ideal, fíjense, y eso que aquí no hemos incluido, que a mí me parece súper importante, la psicopedagogía, sobre todo ya en el área educativa, ¿no? Cuando ya el niño está en edad escolar, para hacer todo lo que es las adaptaciones curriculares. Entonces decía que es intensa la intervención porque son 20 horas o más a la semana y debe ser esta intervención consistente, es decir, estos 11 profesionales y las familias debemos tener todos un criterio de intervención, ¿no? No puedes tener una visión un profesional, el otro otra, mareamos a las familias, ¿no? Por ejemplo, el modo de manejar una rabieta debe ser el mismo tanto en casa como en la escuela y en el ámbito clínico, ¿no? Entonces tenemos que equiparar la intervención, volverla consistente para que el niño pueda entender mejor cuál es la forma en la que esperamos que responda. Además, tenemos que tener procesos de intervención estructurados, ¿no? Yo siempre digo, cuanto más estructurado está el afuera, más ayudamos a estructurar el adentro. Entonces utilizamos relojes con pictogramas, utilizamos tablas de actividades, cronogramas, de tal forma que yo anticipo y entiendo de dónde vengo, qué estoy haciendo ahora, qué va a pasar después, ¿no? Y entonces los menores están menos ansiosos y van integrando estas rutinas y estos hábitos. Además, la intervención debe ser funcional del equipo interdisciplinario. ¿Funcional en qué sentido? En que siempre hay que buscar y priorizar ante otras intervenciones aquellas que promuevan la independencia y la autonomía. ¿No? Y aquí pone un ejemplo. Si yo en una sesión, porque tengo sesiones limitadas porque los recursos son limitados, puedo A, enseñarle a los animales de granja, B, enseñarle a agarrar los cubiertos, ¿qué es lo más funcional? Agarrarlo. Entonces vamos a priorizar lo que potencie la independencia y la autonomía. Muy bien, queridos y queridas, eso es lo que teníamos preparado para hoy en el sentido de poder repasar un poco cuáles son las sintomatologías y las dificultades más frecuentes del trastorno del espectro autista junto a sus factores de riesgo. Y recordar que es importantísima la intervención en equipo interdisciplinario desde el modelo biopsicosocial para realizar una rehabilitación y habilitación en la mayoría de los casos en infancia de manera integral y holística. Así que bueno, no sé si tienen alguna pregunta, duda, comentario, yo con gusto se las resuelvo en estos minutitos que nos quedan. Buenas noches, licenciada. ¿Me Hola escucha? Shirley, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Un gusto, licenciada. Le hacía una preguntita. ¿Usted va a dirigir el diplomado hasta terminar el diplomado? ¿Usted va a iniciar el diplomado y va a terminar el diplomado con nosotros mismos? ¿O van a haber otras personas? Van a haber otras personas. Van Van a a haber ver. otras personas. Yo doy Ya. lo que es inclusión educativa, que es, digamos, el área en la que más he trabajado, y modelos teóricos. Y luego tenemos otros profesionales que nos van a hablar más del área neurológica, ¿no? Especialistas más en lo que es neurología, también otros especialistas en modelos prácticos, ¿no? Pero yo voy a ver esos dos, Dios mediante, lo que es modelo teórico y
inclusión educativa, que es importantísimo, ¿no? Pero Perfecto. mejor más variedad, Shirley, querida. Así aprendemos Claro, de varios sí, sí. profesionales, sí. Este, una preguntita más, disculpa, porque me interesa mucho este diploma. Eh, el tema de la intervención en la adolescencia. ¿Tenemos algún profesional en este diplomado? Eh, Perdón, te intervención escucho un poco bajito. El tema de la... de la intervención en Sí, jóvenes adolescentes. En este diplomado se va a trabajar eso, no solamente estimulación temprana, hay profesionales que nos van a dirigir en este tema de la adolescencia, qué pasa con los niños autistas, claro. pues ya puede ser disculpe, en conductas disruptivas, cómo enfocar y cómo trabajar en estas áreas. Esto se lo tendría que responder ahora los compañeros de la ESAM. Yo lamentablemente no solamente conozco los temas de mis dos módulos. Ah, ya. Sé que hay módulos de intervención, pero no te sé decir específicamente qué temas hay dentro de estos módulos. No sé si se contempla el tema de la adolescencia o no. No sé, compañeros de la ESAM, aprovechando la pregunta de Shirley, si podemos aclarar este tema, por favor, y mostrar un poquito el contenido temático. Claro que sí, muy buenas noches a todos los participantes. Le comento que sí, vamos a tocar diferentes temas, todo está enfocado a lo que es el diplomado en trastornos del espectro autista, ¿no es verdad? En las distintas etapas, desde distintos puntos de vista. Aprovechando participantes, se les recomienda colocar su nombre completo para que los podamos tomar en cuenta a las personas que están inscritas para darles su certificación y a las personas que no están inscritas extenderle lo que es el descuento y también un certificado de participación. Y en todo caso, también comentarles, ¿no? Que justamente hemos realizado hasta el momento, con esta sería la quinta masterclass, que con mucho gusto sus asesores les pueden pasar las grabaciones de las anteriores, donde tocamos diferentes puntos de vista, lo que mencionaba la participante. Entonces, les invito cordialmente a lo que es acceder a su descuento y participar de lo que es las certificaciones, porque justamente este lunes vamos a empezar con lo que es la presentación académica, donde vamos a hablar sobre qué parámetros vamos a tocar. Elise. Mm, eh, Muchas gracias. De todos modos, eh, es posible de que usted me está diciendo, quisiera tenerlo en claro que sí se va a abordar el tema de la adolescencia, ya que es una etapa complicada, ¿no? En los niños Claro que sí, con autismo, que en este caso no son verbales también, y bueno, es un tema un poco bastante complejo amplio, en mi sí. conocimiento cuando hay muchas conductas disruptivas. En eso tendríamos ayuda profesional específicamente en ese tema. Claro que sí, Lice. Lo mejor de esto es que como tenemos diferentes docentes, va a poder compartir estas dudas directamente con ellos y le van a poder brindar el soporte necesario. También les brindamos lo que es su número de celular y van a estar en el grupo y también le van a poder preguntar porque como sabemos, este diplomado se trata más de casos, ¿no es verdad? Entonces, lo ideal es que exista una retroalimentación con el docente y sí le vamos a brindar todo lo necesario. Bueno, muy amable, muchas gracias. Bueno, queridos, yo Perfecto. me retiro. Ustedes siguen, por favor, informándose sobre el diplomado. Espero verles a todos muy pronto en las clases. Sería para mí un gusto compartir con ustedes y podernos conocer mejor. Así que para mí un placer haber compartido esta masterclass. Espero que les haya sido de utilidad y que nos veamos prontamente. Gracias a la ESAM por la invitación. Les dejo Muchísimas con la gracias, Lice. Ha encargada. sido un placer. Gracias Muchas a Muchísimas gracias. gracias. ustedes. Buenas noches, que Muchas descansen. Gracias. gracias. Nos vemos Buenas pronto. noches, Gracias. Lice. Debe ser, ¿no? El que el Les momento reitero de rotar el lo que aire, claro. les reitero Para lo no que les sentir lo tengo que mencionaba a poner participantes, con de todo el que coloquen ventilador su o nombre completo. me pongo la mitad. La mitad. Buenas noches, queridos participantes. Por favor, necesitamos lo que es su nombre completo porque en unos minutos vamos a anunciar lo que es una sorpresa para todos los que han podido asistir a la masterclass. ¿Listo? Por favor, completen lo que es su nombre completo para que podamos sacar una captura.